En este video aprenderemos cómo la noción de validez o consecuencia lógica está relacionada íntimamente con la noción de forma lógica. Al inicio del curso, contrastamos la adquisición de información por medio de la investigación empírica con la generación de conocimiento por medio de la consecuencia lógica. Dijimos que, si bien la investigación empírica nos provee de unidades de información sobre el mundo, la consecuencia lógica nos permite tomar esa información y producir conocimiento nuevo a partir de ella sin la intervención de la experiencia sensible. Es como una máquina que recibe información y produce más información. Información que, si es verdadera, puede ser objeto de conocimiento. ¿Cómo hace la consecuencia lógica para generar nuevo conocimiento a partir de información empírica previa sin recurrir a la experiencia empírica? ¿De dónde saca los insumos que le permiten llevar a cabo esta función? ¿Cuál es la materia prima de la consecuencia lógica? La materia prima de la consecuencia lógica es la estructura misma de las unidades de información en las que opera. ¿Qué es esto de la estructura de la información? Para explicarlo, usaré la noción de validez. De acuerdo con ella, un argumento es válido si y solo si su conclusión es consecuencia lógica de sus premisas. ¿En qué se diferencia la noción de consecuencia lógica de la noción de validez? Se diferencian simplemente en el modo como caracterizan el mismo fenómeno. Mientras que la noción de validez se aplica a argumentos deductivos enteros, la noción de consecuencia lógica se aplica a la relación que mantiene la conclusión de un argumento válido con sus premisas. ¿En virtud de qué es válido un argumento? Un argumento es válido en virtud de su estructura lógica. A la estructura lógica de un argumento la llamamos su forma lógica. Así, si combinamos lo que hemos dicho hasta ahora, podemos caracterizar la validez de un argumento de la siguiente manera. Un argumento es válido si y solo si su forma lógica es válida. A primera vista, esta caracterización pareciera no ser informativa. Sin embargo, sí lo es. Lo que pone en evidencia es que la validez de un argumento es una propiedad estructural o formal del mismo. Como la consecuencia lógica es una relación que preserva necesariamente la verdad, es decir, es una relación tal que no puede generar falsedades a partir de verdades, la capacidad de preservar necesariamente la verdad es una propiedad que todo argumento válido tiene en virtud de su forma lógica. Hasta el momento he usado indistintamente las frases estructura lógica y forma lógica sin especificar a qué refieren. Para entender estas frases, veamos un ejemplo. Compara estos dos argumentos. 1. Si tenemos libre albedrío, entonces el futuro es indeterminado. El futuro no es indeterminado, por lo tanto, no tenemos libre albedrío. En segundo lugar, si el aborto es moralmente condenable, entonces acabar con la vida de un feto humano es moralmente condenable. Acabar con la vida de un feto humano no es moralmente condenable. Por ende, el aborto no es moralmente condenable. Estos argumentos versan sobre temas muy distintos. Mientras que el primero es un argumento metafísico que busca establecer que el conjunto de nuestras propiedades no incluye el libre albedrío, el segundo es un argumento que busca establecer que el aborto no es moralmente condenable. Sin embargo, a pesar de tener temas tan distintos, ambos argumentos tienen una misma estructura. A saber, ambos están constituidos por tres oraciones declarativas, dos de las cuales cumplen la función de premisa y una la función de conclusión. ¿Cómo sabemos cuáles son las premisas y cuál es la conclusión? Identificando frases que así lo indican. Frases tales como por lo tanto y por ende. A estas frases las llamamos indicadores de conclusión. Entre los indicadores de conclusión más comunes encontramos los siguientes. Por lo tanto, de ahí que, por ende, en consecuencia, consecuentemente, por esta razón, lo cual prueba que, se sigue, podemos inferir que, en conclusión, lo cual muestra que, lo cual implica que, entre otras. Como su nombre sugiere, estas frases tienen como función principal impartir la siguiente instrucción. Trata la oración que aparece a continuación de tal manera que si las oraciones previas fuesen verdaderas, sería imposible que fuese falsa. Así, podemos representar la estructura o forma que ambos argumentos comparten de la siguiente manera. Indicamos que ambos tienen dos premisas poniendo la letra minúscula P para la primera premisa encima de la letra minúscula Q que representa la segunda premisa. Trazamos una línea horizontal debajo de Q e indicamos la conclusión R por medio de un slash seguido de 3 puntos. Como las letras minúsculas P, Q y R
representan a cualquier oración declarativa, las llamamos variables oracionales. Estos argumentos tienen más en común que simplemente estar compuestos de dos premisas y una conclusión. Si observas la primera premisa, podrás notar que ambas tienen la palabra sí seguida de una oración declarativa y la palabra entonces seguida de otra oración declarativa. Si observas la segunda premisa, notarás que ambas niegan al verbo principal y si observas la conclusión, verás que también ambas niegan el verbo principal. Un par de detalles adicionales. En primer lugar, observa que la segunda premisa no niega cualquier oración, sino aquella que aparece en la primera premisa inmediatamente después de la palabra entonces. Algo similar ocurre en la conclusión. Notarás que la conclusión no niega una oración cualquiera, sino la que aparece en la primera premisa inmediatamente después de la palabra sí. Como estas características no son accesorias a la validez de ambos argumentos, serán parte de su forma lógica común, la cual representaremos de la siguiente manera. Primera premisa, si P, entonces Q. Segunda premisa, no Q. Conclusión, no P. Nota algo muy interesante con respecto a esta forma lógica. Incluso si no supiéramos qué oraciones están siendo representadas por las letras P y Q, tendríamos la certeza de que si las premisas fuesen verdaderas, sería imposible que la conclusión fuese falsa. En otras palabras, tendríamos la certeza de que la conclusión, cualquiera que ésta sea, es consecuencia lógica de las premisas, cualquiera que éstas sean. Esto es fundamental. Lo que esto significa es que al identificar la forma lógica común a nuestros argumentos, lo que estamos identificando es el patrón de inferencia que ambos codifican que determina si son válidos o no, sin importar los temas sobre los que dichos argumentos versan. Más aún, lo que hemos encontrado es una plantilla para generar, en principio, infinitos argumentos válidos sobre diversos temas, es decir, argumentos cuya conclusión es consecuencia lógica de sus premisas. Esto es así porque la validez de un argumento es una propiedad de su forma lógica y no de su contenido. Veamos otro ejemplo. Compara los siguientes argumentos. Primer argumento. O bien la mente es material o bien no lo es. Si la mente es material, entonces nuestra conducta es causada por nuestros pensamientos. Pero si la mente no es material, entonces nuestros pensamientos no tienen poderes causales. En consecuencia, nuestra conducta es causada por nuestros pensamientos o nuestros pensamientos no tienen poderes causales. Argumento número 2. O bien Dios existe o bien no existe. Si Dios existe, entonces la creencia de que existe será premiada infinitamente. Si Dios no existe, entonces la creencia de que existe no tiene mayor costo. De ahí que la creencia de que Dios existe será premiada infinitamente o no tiene mayor costo. Como en el ejemplo anterior, aquí tenemos dos argumentos sobre temas muy distintos. Mientras que el primero habla sobre la causalidad y su relación con nuestra conducta y pensamientos, el segundo nos presenta un dilema en relación con la creencia de que Dios existe. Si bien podríamos dedicarle una clase entera a discutir si el contenido de cada premisa de ambos argumentos es verdadera o falsa, y quizá no lleguemos a un consenso al respecto, hay algo que podemos determinar inmediatamente y sobre lo que podemos estar de acuerdo: la forma lógica que ambos comparten. Para hacerlo, necesitamos identificar la estructura que le es común a ambos argumentos. Esta estructura está organizada alrededor de ciertas frases que llamaremos el vocabulario lógico. El vocabulario lógico tiene como función principal conectar y organizar el contenido de las premisas y conclusión de un argumento cualquiera, de tal manera que la verdad o falsedad de cada premisa y de la conclusión puede ser total y únicamente determinada por la información codificada por sus partes. Más adelante explicaré esto con mayor detalle. Mientras tanto, aquí podemos ver subrayados de distintos colores los ítems del vocabulario lógico que tienen en común estos argumentos. Si dejamos intacto el vocabulario lógico y reemplazamos cada oración declarativa que conecta por una variable oracional, obtendremos esta representación de la forma lógica de ambos argumentos. O bien P o bien no P, si P, entonces Q, si no P, entonces no R, por lo tanto, Q o no R.
Como he mencionado hace unos instantes, esta forma lógica no solo le es común a estos dos argumentos, sino que también le es común a un número potencialmente infinito de argumentos sobre diversos temas. Es como un molde o plantilla inferencial a ser llenado con contenido informativo reemplazando las variables oracionales P, Q y R por cualquier oración declarativa que puedas imaginar o concebir. No solo eso, esta forma lógica tiene una propiedad muy especial para nosotros, la propiedad de ser válido. ¿Cómo lo sabemos? Hasta el momento lo sabemos de manera puramente intuitiva. Sin embargo, como nuestras intuiciones lógicas no son completamente confiables, más adelante tendremos que aprender métodos que nos garanticen de manera absoluta si una forma lógica es válida o no. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos tres argumentos distintos. El primero dice lo siguiente: todos los lógicos son perspicaces, Bertrand es lógico, por lo tanto Bertrand es perspicaz. El segundo argumento es el siguiente: todas las obras de arte son intrínsecamente valiosas, la Gioconda es una obra de arte, consecuentemente la Gioconda es intrínsecamente valiosa. Y el tercero es el siguiente: todas las aves vuelan, Tweety es un ave, en consecuencia Tweety vuela. Claramente, la forma lógica general de estos argumentos consiste en dos premisas y una conclusión. Sin embargo, esto no es lo único que estos argumentos comparten. Para extraer la forma lógica más detallada, necesitamos hilar mucho más fino que antes. Comencemos con la primera premisa de cada uno de los tres argumentos. ¿Qué tienen en común? Lo primero que tienen en común es la palabra todos o todas. Esta palabra tiene la función de tomar dos conjuntos de objetos, digamos A y B, y decir que no hay ningún objeto que sea A, pero no B. En el caso concreto de los argumentos que tenemos enfrente, los A son, respectivamente, lógicos, obras de arte y aves. Los B, por su lado, son perspicaces, intrínsecamente valiosas y vuelan. Entre paréntesis, el género gramatical no hace ninguna diferencia para nosotros. Las razones las explicaré en un próximo video. Veamos ahora la segunda premisa de cada argumento. A diferencia de lo que pasaba en la primera premisa, la segunda nos dice algo de individuos particulares, a saber que ese individuo es un A. Si representamos a dicho individuo particular como alfa, lo que esta premisa nos dice podría ser representado así. En el primer argumento nos dice de Bertrand, que es lógico. En el segundo nos dice de la Gioconda, que es una obra de arte. Y en el tercero nos dice de Tweety, que es un ave. Finalmente, la conclusión cae por su propio peso. Esta nos dice del individuo particular alfa, que es un B. Así nos dice en el primer caso de Bertrand, que es perspicaz. En el segundo de la Gioconda, que es intrínsecamente valiosa. Y en el tercero nos dice de Tweety, que vuela. Si usamos el esquema estándar que estábamos usando para representar la forma lógica de estos tres argumentos, obtenemos lo siguiente. Primera premisa, todos los A son B. Segunda premisa, alfa es A. Conclusión, alfa es B. Como en los ejemplos anteriores, esta forma lógica es válida. Es decir, es una estructura que garantiza que todo argumento que la tenga será tal que, si sus premisas fuesen verdaderas, su conclusión tendría que ser verdadera. Estas tres formas lógicas que acabamos de ver son todas válidas independientemente tanto de las oraciones que reemplacen a P, Q y R, como de los predicados que reemplacen a y B y el nombre que reemplace a alfa. Como la validez de la forma lógica de un argumento es independiente de su contenido, podemos asignarle cualquier valor a las variables que contiene y obtendremos un argumento válido. Ojo, cuando digo que podemos asignarle cualquier valor a las variables, me refiero a cualquier valor del tipo indicado por esa variable. Por ejemplo, si la variable es oracional, los únicos valores que podemos asignarle serán oraciones. Cuando la variable sea predicativa, como A o B mayúscula, podremos asignarle solamente predicados, y cuando sea una variable individual, como alfa, solo estaremos autorizados a asignarle individuos particulares. Por ejemplo, tomemos la primera forma lógica. Si le asignamos a P la oración "los gatos vuelan" y a Q le asignamos la oración "hay felinos voladores", obtenemos el siguiente argumento válido. Si los gatos vuelan, entonces hay felinos voladores. No hay felinos voladores, por lo tanto, los gatos no vuelan.
Observa que este argumento es válido a pesar de que tanto P como Q sean de hecho falsas. Esto es así, repito, porque la forma lógica es válida independientemente de los valores que le asignes a las variables que contiene. Lo único que te garantiza esta forma lógica es que ningún reemplazo de las variables te dará como resultado premisas verdaderas y conclusión falsa. Podemos hacer lo mismo con la segunda forma lógica. Si reemplazamos P por hay un peruano orbitando la luna, Q por Bolsonaro es ecologista y R por Donald Trump es sobrino de Susy Díaz, obtendremos el siguiente argumento. O bien hay un peruano orbitando la luna, o bien no hay un peruano orbitando la luna. Si hay un peruano orbitando la luna, entonces Bolsonaro es ecologista. Si no hay un peruano orbitando la luna, entonces Donald Trump no es sobrino de Susy Díaz. Por lo tanto, Bolsonaro es ecologista o Donald Trump no es sobrino de Susy Díaz. Como en el caso anterior, este argumento particular es válido en virtud de su forma lógica. Como la validez es una propiedad estructural o formal, y como la lógica es una ciencia formal, a la lógica no le importará si el argumento es interesante o aburrido, iluminador o confuso, agudo o tonto. Lo único que le importará es si la conclusión se sigue de las premisas. Y en este caso, la conclusión se sigue de las premisas. Por último, generemos una instancia o argumento particular a partir de la última forma lógica que vimos. La forma lógica es: todos los A son B, alfa es A, alfa es B. Para generar una instancia, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar las variables predicativas por predicados y la variable individual por un nombre propio. Por ejemplo, reemplacemos la variable predicativa A por el término congresistas, B por zurdos y alfa por Maradona. Así obtendremos la siguiente instancia o argumento particular. Todos los congresistas son zurdos, Maradona es congresista, por lo tanto Maradona es zurdo. Como la forma lógica es válida, todas sus instancias, incluyendo esta, serán también válidas. Una aclaración breve. Acabo de llamar predicados a los adjetivos congresistas y zurdos. ¿Por qué? ¿Acaso los predicados no tienen que tener por lo menos un verbo? No. Nuestro uso del término predicado no coincide plenamente con el uso que se le suele dar en otros contextos. Para nosotros, un predicado es una expresión lingüística simple o compleja, con verbo o sin verbo, cuya función principal es atribuir alguna característica, propiedad o cualidad de cualquier tipo. Como el término congresista atribuye una propiedad, la propiedad de ocupar un escaño en el Congreso, y el término zurdo, la propiedad de usar la mano o pierna izquierda más que la derecha, ambos términos son predicados. Todo esto nos permite distinguir entre las nociones de forma e instancia. Así, diremos que la forma de un argumento es la estructura en la que se encuentra organizada la información de las premisas y conclusión, mientras que una instancia de la forma de un argumento es el resultado de reemplazar las variables de la forma por vocabulario no lógico. Si juntamos lo que hemos visto hasta el momento, podremos obtener la siguiente caracterización de validez. Un argumento es válido si y solo si la conclusión de ese argumento es una consecuencia lógica de sus premisas. A su vez, la conclusión de un argumento es una consecuencia lógica de sus premisas si y solo si el argumento es una instancia de una forma lógica válida. Para terminar, distingamos entre la noción de validez y otra noción que se fundamenta en ella, la noción de solidez. Así, diremos que un argumento válido es un argumento que instancia una forma lógica válida, es decir, un argumento en el que es imposible que sus premisas sean verdaderas y al mismo tiempo su conclusión sea falsa. De otro lado, tenemos la noción de solidez, que la podemos caracterizar de la siguiente manera. Un argumento sólido es un argumento que, en primer lugar, es válido y, en segundo lugar, sus premisas son verdaderas. De esto podemos inferir que si bien todo argumento sólido es válido, no todo argumento válido es sólido. Por ejemplo, el siguiente argumento es válido, pero no sólido. Si 2 es un número primo, entonces hay un número primo que es par. No hay un número primo que es par. Por lo tanto, 2 no es un número primo. La razón por la cual este argumento es válido es, como ya hemos visto, porque su forma lógica es válida.
La razón por la cual no es sólido es porque tiene una premisa falsa, a saber, la segunda, ya que el número 2 es par y primo.